Muy buenas noches amigos, pues aquí estamos nuevamente, siempre llegando un poco tarde, las 10 con 14 minutos ya de esta noche de día miércoles. Quiero decirles que hoy se comenzó un encuentro de poetas centroamericanos acá en El Salvador. Dice encuentro de poesía centroamericana en El Salvador, algo así. Este día estuvo el evento bueno, comenzó ayer en realidad, en la Pinacoteca Roque Dalton de la Universidad Nacional, y ahora continuó el desarrollo pues allá en un restaurante bastante reconocido por Metrocentro, los Tacos de Paco. La invitación que hacen pues al Festival de Poesía es para oyentes. Ya ellos tienen su programa elaborado con poetas invitados y todo, así que si usted quiere darse una vuelta en los lugares que están promocionando, pues vaya, pero ya sabe que no va a leer, solo va de oyente. Esta noche vamos a hablar de el último en la trilogía máxima de la literatura salvadoreña, identificada así por gran parte de escritores y conocedores. Ya hablamos en primera instancia de Alberto Masferrer, hablamos anoche de Francisco Gavidia, y ahora vamos a hablar un poco sobre Arturo Ambrogi. Por cierto, Arturo Ambrogi pues uno de los narradores más completos que ha tenido el país. Y hoy vamos a conocer un poquito de él. Gracias a las investigaciones plasmadas en un libro eh, que se llama 32 escritores salvadoreños, de Francisco Gavidia a David Escobar Galindo, editado por Eugenio Martínez Orantes. Arturo Ambrogi nació en San Salvador el 19 de octubre de 1875 y murió en la misma ciudad el 8 de noviembre de 1936, a la edad de 61 años. Su padre fue Constantino Ambrogi, de origen italiano, hombre de carácter franco, que obtuvo los despachos de general de división. Esto en 1885. Y era muy popular entre su pueblo. Su madre, pues, fue una salvadoreña de apellido Acosta. Los estudios, pues bueno, Arturo Ambrogi se educó en el Liceo Salvadoreño, el mejor y el más caro colegio de la época, del que era director el presbítero doctor Antonio Adolfo Pérez y Aguilar, quien fuera posteriormente arzobispo de San Salvador. Era una familia pudiente de la época, tenían pues dinero, podían costearse los mejores lugares. Se dice que empezó a escribir siendo casi un niño y que nació a las letras bajo el signo de Rubén Darío, quien era el poeta de moda en ese momento y apasionaba a los jóvenes aspirantes a escritores de toda América. ¿A quien no ha inspirado Rubén Darío? Arturo escribió su primer trabajo en 1890, o sea, con 15 años de edad. Y según lo dice en Historia de mi primer artículo, se lo envió a Rubén Darío, director entonces del periódico semioficial La Unión, para que se publicara. Cosa que jamás ocurrió. Ambrogi publicó sus primeros escritos en El Fígaro en 1893. O sea, retornando un poco, Ambrogi le envió sus escritos a Rubén Darío, pero nunca le publicó nada. También publicó en La Semana Literaria, otra revista, en 1894.
Bueno, periódico dice aquí. Ambos periódicos redactados por Víctor Jerez e Ismael Fuentes. También publicó en el periódico literario de 8 paginitas, La Pluma, que fue donde Alberto Maferrer empezó a publicar unos pequeños artículos. Esto según palabras de Ambroggi. En su segundo libro, Cuentos y Fantasías, Ambroggi abusó de la palabra azul, puesta de moda por Darío, al titular así un libro suyo. Por ese motivo, Leopoldo Lugones, que un escritor argentino, apodó Señorita Azul a Ambroggi en un artículo devastador, despedazador. Al respecto, el mismo Ambroggi comentó: y en medio de los estallidos y bengalas de humor y de fuetazos sangrientos sobre los lomos réprobos, me hizo cargar con un inmenso fardo de baratijas multicolores de buhoneros literarios, cuando en aquel entonces mis pobres hombros apenas soportaban el peso abrumador de mi propia bisutería. Era un aprendiz de escritor, y recibir semejante apaleada, pues hombre, no era para sentirse menos. Esta fue en un tiempo mi desgracia, sigue diciendo Ambroggi. Por América mi pobre nombre rodó, traído y llevado en medio de burletas y de bromas a la llamada escuela decadentista. Esto para que usted se dé cuenta de que aquellos interesados en hablar en mal del otro, en ponerle cascaritas para que se resbale el otro, eso es viejo. Lo hicieron con Arturo Ambroggi, imagínese usted. No lo van a hacer con usted o conmigo, que apenas si podemos escribir 2, 3 cosas. Y el lector pues nos premia llamándonos, dándonos un nombre, un mote. Así que en este mundo se puede esperar de todo. En 1896, siguiendo los consejos del general Juan José Cañas, que es el autor de la letra del himno nacional de El Salvador, Ambroggi trató de repetir la ruta de Darío. Salió en vapor de Guatemala a Valparaíso, de donde pasó a Santiago de Chile. Santiago de Chile. Por cierto, ahorita en El Salvador tenemos a Tito Alvarado, un poeta chileno, que pues anda por acá promoviendo el arte a través del proyecto cultural Sur. En 1897, septiembre, viajó en el vapor Oropesa y cruzó el estrecho de Magallanes rumbo a Buenos Aires, Argentina, donde fue corresponsal del periódico La Ley de Santiago de Chile. En 1898 permaneció en Buenos Aires. Hizo amistad con José Ingenieros, Leopoldo Lugones, lo recuerdan, ¿verdad? Ya he hablado de él. Luis Berisso y Rubén Darío. Uno que había hablado en mal de él y el otro que no le quiso publicar. Bueno, de esa época Ambroggi recuerda: Rubén Darío había sido para mí, durante mi permanencia en Buenos Aires en 1898, como un hermano mayor. Al año siguiente Ambroggi lo pasó en Santiago de Chile. El siguiente año lo pasó en Chile. Posteriormente viajó por Japón, China y la Cochinchina, o sea, Vietnam meridional, pasando por Egipto y regresando por Europa. Todo un tour. Ya tenía cómo hacerlo el hombre, entonces se dio un tour terrible. Recogió impresiones de Honolulu, Singapur, Colombo, Kandy, Bombay y otros lugares. Viajó por el Mar Rojo y el Canal de Suez, hizo escalas en Port Said, El Cairo, Egipto y Alejandría. Fue a Marsella y a París, en Francia, donde visitó a sus amigos Rubén Darío, que ya estaban allá, en la calle Miguel Ángel, número 8, en Passy, y a Enrique Gómez Carrillo. Ya en ese momento ambos pues ya habían envejecido. De regreso en el país, un tanto cansado, Ambroggi, en Tarascón, su finca de Apopa, contemplaba amaneceres y atardeceres para sacar los matices impresionistas que embellecerían sus nuevas descripciones de la campiña salvadoreña.
Bueno, Tarascón, recuérdelo, el nombre de la finca de la cual era propietario Arturo Ambrogi, en Apopa. Luis Gallegos Valdés tuvo juicios bastante críticos acerca de la obra de Arturo Ambrogi. Por ejemplo, el impresionismo, decía, literario de la época finisecular, tiene en Ambrogi un representante puro. Con el impresionismo pictórico, del que en parte se deriva el impresionismo literario, se inspira en el color, en la descomposición lumínica, en el matiz y también en el diseño. Se concibe una página como un croquis, como un boceto o como un cuadro. Ambrogi tomó muchos apuntes, observó con lentitud crepúsculos matutinos y vespertinos. También observó la degradación de los objetos. Esto tampoco le fue inadvertido. Él se fijaba en todo, era un hombre detallista. A primera luz salía a ver el inicio del albor y, situado desde un altozano, veía la lenta caída de la tarde tropical, no exenta de angustia. La luz era para él, como para un pintor, un punto preciso que alumbra los objetos en el cuadro, pero era también el espacio donde estos objetos reflejan o bien proyectan sombras. A partir de Manchas, Máscaras y Sensaciones, publicada en 1901, Ambrogi pisa terreno propio, terreno firme. Quédale claro todavía muchas cosas. Quedan claras muchas cosas, muchas influencias románticas. Y el modernismo está en él como algo muy natural, como el aire que se respira, está en nosotros sin que lo sepamos. Así estaba el modernismo en él. Descubrimos en Manchas, Máscaras y Sensaciones, desde el título, casi todas las modalidades que como escritor iría desarrollando Ambrogi con el paso del tiempo. En su obra El agua fuerte, publicada en 1901, Ambrogi no se prodiga, se ciñe, ofrece páginas bien trabajadas, está ya dentro de una línea estética ininterrumpida, que es la línea del impresionismo y de la descripción pormenorizada, como en Los momentos de San Salvador. Ha llovido la noche antes y el escritor se complace en mirar para el volcán, como un árabe viejo, con su albornoz de neblinas. Por cierto, cuando el volcán de San Salvador está así todo lleno de neblina y todo, pues dan deseos de sacar una silla y quedársele viendo y escribir algo bonito. Esto hacía Ambrogi. Sensaciones crepusculares, publicada en 1904, insiste en la tendencia impresionista y romántica de la que estamos hablando. Otra de las obras de él, El tiempo que pasa, publicada en 1913, es también donde vienen historias de mi primer artículo, con motivo de Pagliacci, historia sentimental y paisaje del camino. Ambrogi, un descendiente italiano, donde pues aprendió a hacernos vibrar con música y sin ser un musicólogo, dio cabida en sus libros a temas musicales, ya operáticos, populares. El tema de Pagliacci tenía que inspirarlo y hacer con él una amena paráfrasis de Pierrot y Colombina. Sensaciones del Japón y de la China, publicado en 1915. Prodigio de descripción, obra maestra del impresionismo literario. En ella alcanza Ambrogi dominio y perfección en el manejo de un vocabulario abundante y preciso, con el que remacha el detalle revelador o recoge la impresión evanesciente de melancolía, o bien la impresión fuerte, vital y rotunda. Ambrogi va directo a las cosas, se revuelca en la realidad con verdadero gozo, casi animal, adánico. Su camino lo ilumina con sus pupilas. Son páginas
trabajadas con técnicas de pintor, una mancha, una impresión cromática extendiéndose por la tela, por el papel, devienen luego en cuadro. Tal es en las escrituras de Ambroggi, con ese toque pintoresco que despierta este montón de sensaciones. El libro del trópico. Paralelamente a la literatura cosmopolita y refinada en moda, a fines del siglo pasado, con Rubén Darío y sus seguidores, surge la literatura regionalista y vernácula en México, Centroamérica, Venezuela y Argentina, incluso Uruguay. Quiero aclarar algo. Cuando dice el siglo pasado, está hablando de los 1800, porque este libro fue escrito por Orantes en 1900, en el siglo de los 900. Así que tendría que ser, si fuera actual, tendría yo que decir en el siglo antepasado. El costumbrismo de vieja tradición hispana se traslada de la ciudad al campo en la época en que el naturalismo solesco está de moda en América. En su libro del Trópico, publicado en 1907, encontramos la realización de su ideal como escritor: adueñarse de la realidad del campo, penetrar en los secretos del alma campesina, que no por ser sencilla deja de tener un fondo que interesa al psicólogo. En el libro del Trópico hay voluntad de estilo y unidad temática. Todo, desde el vocabulario hasta los menores rasgos, está concienzudamente obtenido. El escritor se sitúa ante sus modelos. Emplea, como ya sabemos, procedimientos de pintor impresionista cuando se trata del paisaje, de grabador al agua fuerte, con resiedumbre realista cuando fija la traza del Bruno en el cuento que así tituló. El diálogo nos acerca a los personajes tanto o más que las descripciones, lo cual es decir mucho tratándose de un descriptivo de la calidad de Arturo. Arturo era extremadamente, como les dije al principio, extremadamente detallista. Él describía todo con una minuciosidad terrible. El retrato del Bruno, por cierto, es un verdadero acierto, porque es la historia de un amor contrariado. Porque Bruno quiere a la Úrsula, la hija del viejo señor Conce. La Úrsula está como decían los bichos, de rechupete. Y el pobre mozo se muere por ella. Ambroggi recoge en sus cuentos y relatos del libro del Trópico, que son más relatos que cuentos, pues si mucho se apura, solo Bruno posee la categoría de tal, según Eugenio, este señor que estamos acá hablando, Luis Gallego Valdés. Aspectos de la vida del campo salvadoreño, todas esas cosas las enumera Ambroggi. La molienda, la sacadera, la siesta, la pesca bajo el sol, son otros tantos cuadros. De pronto en la viejecita a quien cree en bruja, asoma una leyenda. Todos estos cuentos que le estoy mencionando, lo repito: el Bruno, la molienda, la sacadera, la siesta, la pesca bajo el sol, la viejecita a quien cree en bruja. Todos esos cuentos usted los puede encontrar en el libro del Trópico. Que de todos esos relatos, el único que puede ser llamado cuento, según Luis Gallegos, es el Bruno. La viejecita a quien cree en bruja, eso llega casi a leyenda. Consciente de que esta era su obra más importante, Ambroggi cuidó con amor su libro del Trópico. Es un libro muy interesante, de verdad. Muy interesante. Cuando usted tenga la oportunidad de leerlo, pues léalo. Ahí usted va a aprender mucho, porque es lo nuestro. En 1916 aparece el segundo libro del Trópico y finalmente en 1918 da a luz la edición definitiva, fundidos en un solo compacto los dos libros. O sea, el libro del Trópico fue escrito en dos partes, después se hizo una sola. Pero hay una obra que también es importante, es muy importante, que se llamó El Getón.
Esto lo publicó en 1936. El Getón fue la última obra que escribió Arturo. Y volvemos a encontrar al lado de este cuento largo o novel de ambiente campesino páginas ya conocidas como Bruno, la molienda, la sacadera, lo que indica que el autor las consideraba lo más sagrado de su valiosa cosecha. En la ciguanaba tenemos el elemento folclórico magistralmente tratado. Un saludo hasta Estados Unidos, allá a mi amigo Ramón Meléndez Quinteros, que no me está viendo ahorita, pero él dice que él es el dueño de la ciguanaba. Así que bueno, felicidades con tu ciguanaba, Ramón Meléndez Quinteros de El Salvador. La influencia de Ambrogi ha sido decisiva en la literatura salvadoreña. Salarrué, Napoleón Rodríguez Ruiz, Ramón González Montalvo, son intérpretes asimismo del alma campesina, tienen su punto de partida en Ambrogi, quien supo elevar a un alto plano estético el realismo y el regionalismo de su tiempo. Quiero hacer un alto en esto. Todo mundo alaba el lenguaje campesino y todo manejado por Salarrué en sus cuentos de cipotes, sus cuentos de barro. Pero como se lo estoy demostrando acá con este estudio, el original fue Arturo Ambrogi. Él comenzó con este lenguaje. Él lo dio a conocer. A partir de allí, Salarrué, con sus cuentos de barros y sus cuentos de cipotes, le dio una promoción muy fuerte. Napoleón Rodríguez Ruiz, si usted ya leyó Jaraguá, se va a dar cuenta que es una novela riquísima en este tipo de lenguaje, rica completamente. Quien no haya leído Jaraguá en El Salvador, déjeme decirle que tiene una materia pendiente. Ramón González Montalvo. O sea, gente que maneja ese lenguaje. Pero el punto de partida fue Arturo Ambrogi. Así que a mí no me venga con el cuento de que pues Salarrué, aunque yo lo respeto mucho, pues fue el iniciador de esto. Bueno, a lo mejor nadie lo ha dicho y yo estoy hablando de más. Lo que le estoy tratando de decir es que el punto de inicio para este tipo de narración se llama Arturo Ambrogi. Otras obras de Arturo Ambrogi: Manchas, Máscaras y Sensaciones, 1901. Al agua fuerte, 1901. Sensaciones crepusculares, 1904. El libro del trópico, primera edición 1907 y la segunda parte en 1916. Edición definitiva 1918. Marginales de la vida, 1912. El tiempo que pasa, 1913. Sensaciones del Japón y de la China, 1915. Crónicas marchitas, 1916. Y por supuesto el Getón en 1936. El cuento de Bruno es bastante largo. Pero me gustaría leerles un fragmento por lo menos. Como dice Gallego Valdés, es el único que puede ser catalogado como cuento. Les voy a leer la parte final del cuento, no todo el cuento, pero una parte. Bruno, El Bruno, por Arturo Ambrogi. La temporada tocaba a su término. Los cortadores iban por vez postrera repasando las matas, entre cuya entreverada ramazón algunos granos tintos habían escapado a los primeros cortes. Al mismo tiempo recogían del suelo, de entre la hojarasca marchita, los que, caídos, se recubrían de tamo al contacto del humus. El señor Conce andaba muerto de fatiga, no descansaba un instante, por las noches apenas dormía. Recorriendo los patios, vigilando el café que se secaba, envuelto en su chiva chapina, revólver al cinto y rotunda magalla humeante en la boca. Iba de un rumbo a otro. De largo en largo, las llamas rojizas de unos faroles escalonados rasgaban la densa negrura de la noche. En la tupidez de la atmósfera, desproporcionábase sonoroso el trémulo, ríspido y estridente ruido de los chiquirines. En estos días ocurrió algo que varió de rumbo por completo la vida del infeliz Bruno. Una mañana,
La Úrsula, al encontrarse en la vereda de la quebrada con Bruno, no le sonrió, espontánea, como solía hacerlo. Y cuando el muchacho se le pareó e intentó tomarle la mano, con ánimo de guardarla entre las suyas mientras caminaban hasta la empalizada de la huerta, la muchacha la retiró, levantándola con pretexto de que le hiciera compañía a la que iba sosteniendo por una asa el cántaro. Bruno sintió que el corazón se le despedazaba y con acento acuitado y trémulo interrogó: ¿Qué tenés, Úrsula? ¿Por qué sos así? La muchacha apenas contestó apretando el paso. Bruno la siguió con silencio. Cuando hubieron llegado a la empalizada, la Úrsula se detuvo cerca del portillo y díjole a Bruno: Mira, andate por ahí. No vaya a ser el diablo que nos vean juntos. Bruno, con lágrimas en la voz, quiso implorar alguna explicación, pero la muchacha no le dio tiempo. Traspasó el portillo y se alejó, rauda, sin volver una vez tan siquiera la cabeza. Bruno quedóse ahí largo espacio y a seguidas dirigióse a su rancho, en donde seguramente la madrecita achacosa y encanecida le esperaba al amor de las brasas del pollo que prestaba calor a sus huesos ateridos, a la vez que sus dedos sarmentosos desgranaban temblones las cuentas del amarillento rosario y sus labios exangües bisbiceaban torpes sus acostumbradas oraciones. Y la vida de Bruno comenzó a arrastrarse mísera y angustiosa. No podía explicarse el pobre diablo el porqué del brusco cambio de la Úrsula, pero eso sí, no dejaban sus sospechas de señalar al señor Conce como principal causante. La indiferencia de la muchacha acentuábase cada día más. Ya no era sólo el que le prohibiese acompañarla por las veredas, era también que las veces que la encontraba ella hacíase la que no le veía, y era necesario que llamara su atención de algún modo para que reparase en él, y eso todavía fingiéndose siempre espantadiza. La fiebre de las cavilaciones íbale dejando en los huesos. No comía ni dormía. El alba le sorprendía en vela, reseco el paladar, apretando la glotis. Cuando el gallo clagoreaba por primera vez, abandonaba el tapesco y salía a vagar hasta que el día apuntaba por completo y tomaba sin desayunarse el camino de su trabajo, con la cuma en la mano o apuñando el estebón del arado. Su atormentada imaginación y su lacerado espíritu encontraban reposo y tal vez un cierto alivio. El trabajo lo puede todo, y con una incierta esperanza a él se consagraba con toda su pujanza y todos sus ánimos. Cierto día el misterio se descorrió bruscamente. No fue necesario que nadie fuese cauteloso y artero a soplarle al oído pues un fortunio. No fue importante ni necesario que nadie fuera a decirle nada. Con sus mismos ojos lo contempló una tarde, en la cual, como de costumbre, rondaba el rancho del señor Conce. Como en alguna tarde pretérita, recostóse en el roñoso tronco del pepenance y buscó con la mirada el corredorcito en cuyo pollo de adobes humeaba la hollaza y se caldeaba el comal. A la sazón, la Úrsula molía en la piedra, y cerca de ella, a su vera, sentado en un cajón vacío, el Eugenio parecía decirle algo que la muchacha escuchaba, sonrojándose de la misma manera de cuando él antes murmurábale ingenuas ternezas. Los ojos del Eugenio devoraban a la muchacha, pero otro detalle fue el que le asestó el golpe mortal, lo que anonadóle el alma. La Úrsula había abandonado la mano de piedra en la mesa para poder recoger la hombrera de la camisa que se le deslizaba muy abajo, y acompañaba esa maniobra de una profunda mirada acariciadora. En esos precisos instantes el señor Conce salía del cuarto y, deteniéndose frente al Eugenio, le golpeó afectuosamente en el hombro con la manaza y pareció decirle alguna chucanada, pues los tres soltaron a reír. A seguidas se escurrió dirigiéndose al beneficio. El señor Conce se había salido con la suya. El Eugenio para su hija. No había remedio. Le habían vencido y se iba.
Se iba el viejo zorro para dejarlos solos, a sus anchas, para que el muchacho pudiera decirle y hacerla tal vez lo que quisiera. Bruno sintió que el alma se le subía y atravesándosele en la garganta, le sofocaba. Sintió irrefrenable deseo de correr, de gritar, de revolcarse por los suelos, de estrellar la cabeza que le zumbaba contra los troncos de los árboles. Pobrecito el Bruno. Escapó cruzando el cafetal y llegó hasta su rancho maquinalmente. La viejecita al verle entrar, desencajado, lívido, desorbitado las sangrientas pupilas, crispadas la boca, suspendió el bisbiseo de sus acostumbradas oraciones y guardóse dentro de la camisa su rancio rosario. Camándola, pues. Levantándose atribulada de su taburete de correas, corrió a él. ¿Qué te pasa, mijo? ¿Qué tenés? Bruno no contestó, no quiso contestar. Caminó, vacilante, hasta el rincón donde se encontraba su tapesco, y desplomándose en él rompió a llorar. No podía más, y lloraba, lloraba, aplastada la cara contra la almohada de dura paja. La madrecita se aproximó al lecho y sobando a redrapelo la híspida greña del hijo desolado, combinábale tierna y cariñosa a que le dijese la cuita que así martirizábale. ¿Qué tenés? ¿Qué te han hecho? Decímelo yo, a tu nanita, pues. Bruno no contestaba. Seguía llorando. Parecía que iba a licuefacerse. Los sollozos se le ahogaban, los hipos sacudían rudamente todo su robusto cuerpo. La madrecita seguía preguntando con plañidero acento. ¿Qué tenés, mijito? ¿Qué tenés? ¿Qué te han hecho? Bruno no contestaba. La madrecita pareció resignarse y esperar a que la crisis pasara. Sentóse en la barra del tapesco, con los pies colgantes, y sacando de entre los enjutos senos su rancioso rosario, comenzó de nuevo a orar. En el silencio y la tranquilidad del rancho no se oyó entonces más que los ahogados sollozos del muchacho, el bisbiciar de la viejita que rezaba y el ronco gargarizar de la ollona que hervía en el pollo de la cocina. Bueno, seguramente eran los frijoles o el café. Esa es la narrativa de Arturo Ambrogi, leída por este servidor para ustedes, y que espero de verdad estén disfrutando esta serie, porque tenemos muchos escritores y los vamos a ir conociendo poco a poco. Mañana leeremos acerca de José María Peralta Lagos, o vamos a ponerle uno a la par a ver qué dicen ustedes. Por hoy es todo. Gracias por acompañarme, los que lo hacen, y los que no, pues están invitados a soportarme esta media hora. Buenas noches.